Cerramos una semana en la que el país se ha visto, lamentablemente, marcado una vez más por un hecho trágico. El día martes, una mezcla de velocidad e irresponsabilidad generó un gravísimo accidente en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao. No ha sido un accidente cualquiera. 9 vidas, 9 peruanos han perdido la vida en un hecho cuyas circunstancias pudieron y debieron ser controladas. No es, lamentablemente, no es la primera ni la última vez que vamos a hablar de temas como este. Para los limeños, para los chalacos, para la gente que vivimos en las grandes ciudades, nombres como el Chosicano, Orión, la 73 son ya sinónimo de peligro. ¿Qué tan seguro o inseguro resulta transitar por las vías de nuestra ciudad? Para conversar sobre este tema, hemos invitado hoy a la doctora Elvira Moscoso, jefa de la SUTRAN. La SUTRAN es la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías y tiene dentro de sus funciones normar, fiscalizar, supervisar y sancionar las actividades de transporte de personas, carga y mercancías en el país. Señora Moscoso, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Quisiéramos empezar pidiéndole a usted que nos informe medidas concretas desde la SUTRAN que nos permitan a los limeños pensar de que esta situación de riesgo permanente va a ser controlada. ¿Qué acciones, qué medidas corresponden adoptar en estos casos? Miren, en el tema de transporte y tránsito hay una conjunción de acciones, hay un conjunto de actores y de actividades. Tenemos que tener presente que para un accidente se han producido 3 elementos. Ha conjugado el conductor, el vehículo y la vía, la infraestructura vial. ¿Cómo encajamos todos, autoridades, conductores, empresarios y peatones y pasajeros? Ese es el rol que tenemos que hacer. De hecho, hay muchas normas y posiblemente requieran mejorar varias otras más. Pero si empezamos por respetar las reglas elementales de transporte y tránsito, vamos a ver disminución en los riesgos de accidentes. Algo elemental con este grave accidente Ventanilla. Si es un camión que está viniendo por la avenida Gambetta, una vía grande de ámbito regional, es una troncal, está la velocidad máxima a 60 km por hora, está cargado de pescados de 25 toneladas y es una pendiente, es una bajada. La velocidad a la que debe haber ido es mucho mayor a 100 km por hora para haber chocado 11 vehículos y haber causado ese tal siniestro. Quiere decir que no ha respetado en mínimo la velocidad máxima de la vía. La velocidad máxima era 60 km por hora. Adujo el chofer problemas de frenos y es un vehículo del año 2012. Entonces, no debería tener problema de frenos. En todo caso, el peritaje técnico ya lo determinó la policía. La policía ha dicho que en este caso en realidad no ha habido problemas de frenos, ¿no? Así es. Una primera evaluación ha determinado de que el sistema de frenos funcionaba. Por tanto, la falla resulta ser humana. Decisión de no respetar la regla. O sea, a veces algunos choferes creen que estando dentro de una unidad, un camión, sobre todo si mientras más grande es más fuerte para ellos, pueden manejarse sin ninguna prudencia. O sea, ven la señal pero no la respetan. Lógicamente que hay necesidad de más fiscalización, más policías, más semáforos, más rompemuelles, más seguridad. Pero aún así, si una persona no toma la decisión de respetar la luz roja, la velocidad máxima, usar solamente el crucero peatonal y no cruzar a mitad pista. Señora Moscoso, achacar la responsabilidad al conductor, como en este caso parece que ha sido, libera convenientemente, entre comillas, a otras instancias de su responsabilidad. Por ejemplo, los gobiernos locales, por ejemplo, la policía, que la empresa misma que permite que sus choferes conduzcan por más del límite de horas permitidas. ¿Hay sanciones para la empresa en este caso particular? Claro, hay que jugar todo un rol, hablábamos al inicio, ¿no? En este caso hay un hecho grave por la acción, pero también hay un conjunto de acciones. En este caso, la empresa de transportes tiene obligaciones según la ley: registrar al conductor, tenerlo con licencia, registrar al vehículo, tener la autorización para la carga. En esa parte formal, la documentación está en regla. La norma no señala si lo tiene que hacer trabajar solo 2 horas o 3 o 5. Esa norma sí existe para buses de pasajeros de ámbito nacional, que dice máximo 5 horas de día
y máximo 4 de noche, y no más de 12 horas en una acumulación de 24 horas. Entonces, por el lado de las horas, no se puede señalar una falta cuando no existe una norma que... Pero hay en todo caso un vacío solamente, porque o sea, sería inconcebible que un conductor pues trabaje 12, 15 horas corridas. Por supuesto, y según la manifestación que tiene la policía, ha tenido descansos en Guarmey y en otras ciudades, porque ha venido incluso desde el día 16 manejando desde Piura. Entonces ha tenido paradas, incluyendo, según dicen, en su propia ciudad de Chimbote, donde ha descansado. Pero efectivamente hay que mejorar algunas normas, como en este caso la de camiones, que permita tener horas máximas de conducción, que permita tener también posiblemente límite de antigüedad para salir vehículos, porque solamente la antigüedad de vehículos está para buses de pasajeros, pero para camiones no. Entonces pueden circular con muchos años de antigüedad si es que tuvieran las revisiones técnicas. Ahora, ¿a quién le corresponde normar este en esa ámbito? parte es el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes ya tiene esa información y esa situación, ya está evaluando el cambio normativo que corresponde. Lo que sí ya se ha dado desde el año pasado es la obligatoriedad para el uso de GPS en camiones, que va a regir a partir del agosto del 2014, la norma ya salió publicada, y las empresas de transporte de camiones ya están tomando las acciones correctivas respecto al uso de GPS, que lo que va a hacer es permitir identificar la velocidad a la que vaya el vehículo. Igualmente un accidente podría darse, pero ya va a haber la falta, la sanción y la identificación en todo caso de la velocidad. Ahora, independientemente de la antigüedad de este vehículo, que no es mucho, del 2012 para adelante, es poco tiempo en realidad, lo concreto es que en la ciudad y en las carreteras uno ve vehículos que circulan en condiciones realmente deplorables, vehículos viejos, sin luces, con los parachoques colgando. Ahí en ese campo uno se pregunta, ¿las revisiones técnicas están funcionando, señora Moscoso? Miren, ahí hay dos momentos: llevar mi vehículo a revisiones técnicas y luego circular. Entonces, en el momento de las revisiones técnicas podría ser que esté bien, pero ¿cómo mantiene el vehículo después? Ese control es ya de campo, ese es control permanente. Y además, ¿tendrá las revisiones técnicas? Lo que se le ha pedido a la policía, y esperemos que a raíz de este tan grave accidente, nuestra policía en general, porque la policía es la que aplica el tránsito, y en tránsito hay dos elementos importantísimos, muchos otros: SOAT y revisiones técnicas. Tiene que pedirle las revisiones técnicas. Si no las tiene, se va al depósito, eso es lo que dice la norma. No tiene SOAT, se va al depósito y una multa, si no, no va a salir el vehículo. Entonces, no solamente es que pase, sino verificar si ese certificado lo está portando, si efectivamente lo ha llevado, y si así haya pasado, ¿en qué estado están las llantas, las luces? Esas indicaciones están en los reglamentos y hay que verificarlas. ¿Debería ser la policía más rigurosa en este tipo de control? Yo creo que sí, y deberían haber depósitos vehiculares en todas las regiones, porque ¿cómo aplica la policía la medida preventiva de retención del vehículo, internamiento del vehículo al depósito, en una falta muy grave? Si no tiene, lo pone en una comisaría. Y terminan saliendo a las 24 horas, porque no se puede tener más tiempo el vehículo. Entonces hay decisiones de carácter ejecutivo para poder ser más efectiva la norma, que la idea no es castigar al transportista, en todo caso prevenir. Y si la prevención indica retención del vehículo, pues tendrá que retenerse. Hasta que cumpla la sanción, saldrá, pero evitaremos una tragedia. Eso significa que cada gobierno regional debe tener depósitos vehiculares y pueda la policía y todas las demás autoridades, porque también la municipalidad distrital necesita meter un mototaxi al depósito cuando no ha cumplido con la norma. ¿Pero a qué depósito lo pone? Terminan amontonándose en las comisarías. ¿Hay algún gobierno regional que tenga actualmente depósitos para vehículos infractores? Claro que sí, sí lo tienen, y la idea en el interior del país más bien es donde falta. En el Callao sabemos que lo tiene, ya empezaron el control en Gambetta y hoy día están metiendo vehículos al depósito si es que no tienen los documentos completos. Pero la invocación es a nivel nacional, porque este problema no es solo de Lima y Callao, es un problema en general y va a darse en la medida en que haya más vehículos y las personas no sientan que se les aplica con rigor la norma, pero no es un rigor en el cual sea abusivo, sino es un control necesario para que se eviten tragedias mayores, ¿no? Señora Moscoso, para tener una idea exacta, ¿hay cifras sobre empresas sancionadas por infringir normas en lo que va del año al menos?
Claro, y hay bastantes a nivel de lo que nosotros vemos, porque otro es el transporte urbano, que lo ve cada municipalidad, y nosotros más bien vemos el tema de los buses o el tema de los camiones. Los camiones de carga, ¿cómo les ocasionó esta tragedia? Así es, en este caso, por ejemplo, esta empresa tiene 7 unidades. Estamos revisándole exactamente todo, en qué condiciones, incluso hizo el cambio de transformación de ejes, porque sí lo puede hacer, pero tiene que hacerlo bien. Eso es lo que estamos verificando. Pero en el caso de buses, buses de pasajeros, que es lo que nosotros vemos, tenemos muchas empresas sancionadas que están publicadas en la página web. Va la sanción desde una multa hasta una suspensión o cancelación. Tenemos empresas suspendidas por 60 o 90 días o canceladas que ya no van a poder volver a circular. ¿Cuántas empresas están en esa situación? Canceladas tendremos unas 20 y sancionadas con suspensión calculo que habrán unas 50 y en proceso habrán varias otras más. ¿En lo que va del año? En lo que va del año pasado a este año, porque en realidad cada año van variando. Hay algunas que levantan la falta, hay otras que sustentan, como dice el reglamento. Si yo me encuentro en una falta, puedo levantar la observación, y hay otras que son insubsanables y tienen que cumplir la sanción. Actualmente hay una sancionada en el sur del país, por ejemplo, que en un accidente detectamos que el conductor no había cumplido ahí sí con las horas máximas y se pudo demostrar con las pruebas que se obtuvieron. Claro que sí. Entonces se aplica la sanción, ¿no? Bien, estamos conversando con la señora Elvira Moscoso, jefa de la Sutran, sobre el tema de la seguridad en las vías del país. Con ella vamos a regresar después de una breve pausa. Amigos de Televisión Andina, regresamos en esta conversación con la doctora Elvira Moscoso, jefa de la Sutran. Señora Moscoso, después del accidente de Ventanilla se habló mucho de la responsabilidad de los gobiernos locales, de los municipios, y ahí hubo una especie de tirarse la pelota. El gobierno local, el gobierno distrital de Ventanilla culpaba al municipio provincial y viceversa. El fiscal de la Nación, el señor Peláez Bardales, ha dicho que en realidad hay una responsabilidad compartida. ¿Cómo se definen en este ámbito las responsabilidades de los gobiernos locales? Sí, hay varias autoridades, pero están definidas en la propia Ley de Transporte y Tránsito del ámbito de sus competencias. En el caso de los mototaxis, por ejemplo, es la municipalidad distrital quien los autoriza y los fiscaliza. Entonces, quien tiene que velar porque no circulen por las avenidas, porque no usen paraderos indebidos, porque respeten y cumplan las condiciones con las cuales los han autorizado. Pero en el tema del transporte urbano, combis, microbuses, ómnibus, le corresponde la organización, la administración y la autorización, incluyendo la fiscalización, a la municipalidad provincial. Es la que va a decir qué empresas, por qué ruta, en qué paraderos. Pero además tenemos el tránsito en la ciudad, y el tránsito en la ciudad es señalar velocidad máxima, jerarquía vial, quiénes son avenidas, cuáles son calles, cuáles son accesos restringidos, por dónde deben circular, por dónde no. Eso también es alcance de la municipalidad provincial, que tiene que determinar dentro de la ciudad cómo organiza la jerarquía de las vías. Y en el ámbito regional, que serían las vías regionales, tiene a su cargo la competencia el gobierno regional. En este caso, en el Callao, se ha conjugado en una sola avenida 3 autoridades, incluyendo de alguna manera también el ámbito nacional, porque como es una troncal tan grande, también circulan camiones que ya son autorizados por el Ministerio de Transportes porque tenemos al puerto. Entonces tenemos mototaxis, autos, combis, camiones, ómnibus, conjuntamente realizando el servicio en una vía, y es donde tienen que trabajar las autoridades competentes, que es lo que se está haciendo de una manera organizada para no tener vacíos
ni tampoco tener excesos de sus atribuciones, y así eviten que también el transportista les vaya a decir abuso de autoridad porque tú no eres la autoridad competente, ¿no? Claro que sí. En realidad normas es lo que menos falta en este país. Tenemos legislación moderna y de avanzada. La pregunta de fondo, señora Moscoso, es ¿cómo se aplica? ¿Hace falta ya una autoridad única en el campo del transporte? Mira, yo creo que, como lo han dicho también varios estudiosos, hay una confusión entre lo que es transporte y tránsito. Entonces, al haber esta confusión, se está dejando ciertos vacíos técnicos. Y me parece que el vacío técnico está referido al tránsito. Si bien el tránsito es la circulación, la forma como circular, derecha, izquierda, velocidad máxima, accesos restringidos o no, priorización, debe haber una entidad técnica que determine en forma normativa y asesorativa a tanta autoridad pequeña, porque estamos hablando de 194 municipalidades provinciales. Entonces, cada una va a regular como le parece, y eso es lo que está generando conflictos, porque del tránsito, de la forma como se organiza el tránsito, todos vamos a circular, incluyendo los peatones. Si voy a circular por la esquina, a mitad de cuadra, si voy a tener que caminar 4 cuadras para atravesar una avenida, si va a haber un puente, todo eso es el tránsito. El transporte está referido a las empresas, al conjunto de unidades, a la ruta y a los conductores. Pero eso solo no es aislado lo que ocasiona un problema, sino el conjunto de todo lo que hablamos. Entonces, en el tema de tránsito me parece que faltaría una organización, una fórmula que permita dar características técnicas, reguladoras, orientadoras y asesoras, de tal manera que cada autoridad local pues no se dispare de una manera equivocada causando estragos, ¿no? Ahora, pero ya hay una propuesta, digamos, para crear esta instancia técnica de asesoría. Bueno, ¿a quién corresponde evaluar esa creación? Este nivel de evaluación es del Ministerio de Transportes. Este nivel de coordinación ya lo está viendo el Ministerio. Obviamente cada autoridad es independiente de acuerdo a la normativa nacional que se establezca, y esto es importante que se vea con un perfil técnico, porque si no le damos este perfil técnico, cada cambio altera condiciones, y en una ciudad no se puede alterar las condiciones por cambios de autoridad, porque tiene que permanecer servicios de transporte y tránsito que perduren y no que nos alteren, ¿no? Es el tema de los taxis, es el tema de la reforma del transporte, es el tema del mototaxi. Esto lo veo desde hace muchos años, y es importante que quede claro que los lineamientos del transporte y del tránsito tienen que tener un perfil técnico que nos supere a todos para dar una mayor seguridad, y no que hayan cambios fruto del cambio político, ¿no? Claro que sí. A partir de hoy, el municipio de Ventanilla ha establecido limitaciones para transitar por la avenida Gambetta con unos horarios definidos: 2 horas en la mañana, 2 horas hacia el mediodía y 2 horas hacia la noche, en los horarios en que circula el mayor volumen de población, de peatones. ¿Considera usted, señora Moscoso, que esta medida es suficiente para garantizar la seguridad de los peatones, de la gente que usa la vía pública? Bueno, primero que esa disposición no le corresponde al distrital, quien lo ha dado es el provincial, porque sí le comentamos que es el que organiza el tránsito en la ciudad, pero ha habido un común acuerdo, ha habido una reunión justamente en nuestras oficinas entre el propio gobierno regional que tiene a cargo la vía, ellos son los que implementan, están con el mantenimiento de la vía, la administración del tránsito que lo está viendo la municipalidad provincial y que ha determinado estas disposiciones y la intervención, y el municipio distrital que sufre el problema porque tiene a su población usando esa gran avenida. En este conjunto de acciones, una de ellas es la que ha mencionado, pero otras más también han hablado. En este momento ya han colocado controladores electrónicos móviles de reductores de velocidad. Eso significa que con inspectores de la propia municipalidad están con aparatos electrónicos controlando la velocidad de los vehículos, todos por esta avenida, moviéndose de tal manera que vean en estos nudos o conflictos que se vayan a estar presentando nuevamente excesos. Pero aparte de eso, están ya en el diseño de más semáforos a lo que ya tenían para poder darle seguridad a los peatones que transitan por esta gran avenida. Y el cuarto gran elemento que me parece es el compromiso de la Municipalidad Distrital de Ventanilla de reordenar el sistema del mototaxi, porque todos los que hemos visitado la zona hemos visto que circulan por la avenida girando en U a la izquierda, pasándose de la derecha hacia la izquierda o de la izquierda a la derecha, o atravesando esta gran avenida que justamente es una troncal donde no deben circular mototaxis. Claro que sí. Un poco para cerrar esta conversación, señora Moscoso, ¿qué le decimos a la población de Ventanilla, a la población de Chosica, que también padece dramas similares?
a esta población que sale con toda justicia a bloquear la carretera porque lo que quieren es más seguridad para sus familias, para sus hijos que van permanentemente al colegio en esta zona? ¿Qué les decimos a ellos después de una tragedia como esta que ha costado 9 vidas? Lo primero que hay que decir es lo que hablamos al inicio. Hay que respetar los reglamentos de transporte y tránsito. No hay que verlos alejados o solo recordarlos cuando hay una tragedia. Te lo digo porque en la misma carretera central hay población muy cercana a la carretera y la carretera es de alto tránsito, van a pasar siempre muchos camiones. Entonces la prudencia significa solamente usar los cruceros peatonales, ver que no vengan vehículos del otro lado. Cuando hay controles, colaborar con los controles, no molestarse. El conductor tiene que respetar las normas. Si tiene que ir a 20, tendrá que reducir a 20. Se incomodan porque se demoran en el tiempo con su carga. Pero hay vidas humanas que hay que respetar mientras la vía todavía es densa, congestionada, y habrán vías alternas y ahí se mejorará la circulación. Por ahora es como que estuviéramos pues apretaditos en una casa, tenemos que acomodarnos para no incomodarnos. Hay situaciones en las cuales hay que colaborar, hay que controlar, hay que respetar. Yo creo que si empezamos con este tipo de situaciones, y en todo caso nosotros sí recibimos llamadas de denuncias cuando ven que un bus o un camión, sobre todo el ámbito interprovincial, está afectando a la población, yo invito a que nos llamen al 0800 12345. Repito, 0800 12345, es un número muy fácil, atiende 24 horas, recibimos todas las llamadas y nos pueden decir el bus de la empresa tal o el camión tal, en tal lugar está pasando esto, y con la policía de carreteras podemos hacer intervenciones en favor de la ciudadanía. ¿Está funcionando esta línea, digamos, sí, que regularmente? Las 24 horas le invito a que nos llame y nos sorprenda, y si no le contestan me avisa. Hay otro número incluso que es solo para llamadas de celulares, porque a veces la persona está en el bus, claro, y quiere llamar y nos llama, porque ahora el celular lo permite. Ese es el 265-8105. 265-8105, igual atiende 24 horas, sábados y domingos, y ahí sí estamos incluso recepcionando la señal y vemos por el GPS dónde está el bus y podemos intervenir con la policía de carreteras en favor de la llamada que sea, ¿no? Bien, yo creo que en resumen es educación, respeto por las normas, un trabajo de fiscalización también eficiente y muy puntual para poder resolver este problema que en realidad preocupa tanto no solo a los limeños, en realidad en todo el país. Las cifras sobre accidentes con resultados trágicos son preocupantes. Señora Moscoso, muchas gracias por esta visita a Andina. Muchas gracias a usted. Bien, amigos, hemos conversado con la doctora Elvira Moscoso, jefa de la Sutran, y los invitamos a continuar con nosotros en nuestro espacio Económica en unos instantes. Buenos días.